tiene preocupada, sí, quiero decir que la Corte Suprema rechazó el amparo presentado por la Defensoría del Machi Celestino. Eso me tiene muy preocupada, Marí, de nuevo. Era la última a instancia. todos nuestros hermanos. Me parece llamativo que la Corte Suprema no recoja lo de los tratados internacionales. Eso me parece muy llamativo, lo encuentro una mala señal, pero no sé en realidad qué era lo que incluía, cuál era la información que incluía el recurso de amparo, que entiendo buscaba visitar la red web por al menos 48 horas, que fue lo que permitió o aprobó uno al menos de los... Sí, el ministro Dam. Te cuento inmediatamente. El ministro Dam. Para todos los oyentes, lo que se solicitaba, según lo que se ha conocido, es que, como decías tú, Celestino Córdoba pueda volver a su regue durante un periodo determinado para que guíe a su comunidad, lo que decía el ministro Dam en su voto contrario, o sea, a favor de la salida de Celestino Córdoba. Voto de minoría. El voto de minoría, claro, que fuera su regue por un periodo determinado, no tengo el periodo... 48 horas era. Sí, es que 48 horas, que yo lo leí hace poquito rato y tenía otro dato que lo voy a buscar para... Mira, yo voy a leer lo que publicó Leslie Ayala, además, para darle el crédito, periodista de La Tercera, dice, comillas, visitar su regue por el término de 48 horas a fin de que pueda realizar allí sus prácticas de curación espiritual, sanación y orientación de su comunidad. Eso es lo que escribe ella, pero lo que no sé es si el recurso incorporaba la información vinculada a los tratados internacionales, que es lo que a mí me preocupa de este caso. Me preocupa que no se esté recogiendo aquello, y que me parece tan importante y tan atendible, además. Esto lo hizo la Defensoría por obligaciones del Estado y también por respeto a una comunidad. O sea, hay una comunidad entera que apoya esta solicitud, y dado el conflicto y cómo se ha agudizado el conflicto estos últimos días, si no entendemos esto como un conflicto político, difícilmente se va a solucionar, y no tenemos que esperar lo que salga una constitución, las discusiones que ahí se den, para entender lo que significa darle reconocimiento a un pueblo-nación que se reconoce, que se identifica, que tiene una comunidad con identidad clara y que de distintos grados, porque está desde el autodeterminismo hasta que en el Estado plurinacional chileno, sí reconocen que pertenecen a un pueblo originario, y yo creo que la sociedad completa, y las encuestas así lo indican, también quieren entregar ese reconocimiento, que ya me parece algo a evaluar, ¿no es cierto? Que es que, y me han llegado videos, por ejemplo, que circulan diciendo todo lo que el Estado chileno le ha dado al pueblo mapuche o a los pueblos originarios. Hablar desde el qué es lo que nosotros o Chile decide reconocer o no, ya me parece malo, digamos. O sea, para mí poner en la mesa y sentar y en voz a la propia comunidad y sus propios integrantes dentro de su diversidad también, porque piensan distinto, me parece que es lo relevante, que nosotros dejemos de decir lo que el Estado ha hecho o no ha hecho, o lo que debe hacer o no debe hacer la comunidad de algún pueblo originario que esté en conflicto. Bueno, el voto minoritario dice que le permitiría visitar su regue por el término de cuarentena, eso es un dato, y eran 8 horas, a fin de que pueda realizar sus prácticas de curación espiritual, sanación y orientación moral de su comunidad. No tengo antecedentes de lo que dice la solicitud de la Defensoría Penal, pero tal vez uno de los argumentos es que no se puede resguardar que eso se cumpla, en el sentido de que... Pero se ha hecho antes. No, te digo, yo, estoy especulando con lo que puede ser. Que se envíe y que después no vuelva. O sea, que esté con gendarmes, no sé. Yo creo se ha hecho previamente, y eso es responsabilidad del Estado chileno, si ha decidido... porque lo que no puedes asegurar tampoco es lo otro. O sea, si has decidido mantenerla en custodia al integrante de una comunidad que tiene una característica, bueno, tienes que aportar las herramientas para que eso se cumpla según los tratados internacionales que has firmado. No puedes no considerarlo. Es como, no sé, porque decidieras darle a alguien libertad condicional, pero igual, o sea, o arresto domiciliario, pero igual lo vamos a dejar adentro de la cárcel porque no tenemos cómo resguardar en realidad si va a cumplir o no. No tenemos gente que pase por las noches a visitar si la persona está en su casa o no. Eso no se hace.
O sea, se insisto, hace, esto, se va claro, me refiero a que no se casas. hace que tú digas, oye, pero sabéis que no tenemos personal que puede ir en la noche, tenemos mucha actividad, así que el arresto domiciliario lo va a No, cumplir claro. en la cárcel. Eso no sé, eso me refiero con que no sé así, pero además insisto, este es un conflicto político y hay que resolverlo de esa manera. Cada uno de estos hechos, porque el otro día veía a alguien, no me acuerdo qué líder de opinión, que interpelaba a Pedro Cayuqueo, le decía, ¿y tú crees que qué te parece esto? Y le mostraba como un hecho, una quema, un ataque incendiario. Y Pedro Cayuqueo decía, yo creo que se tiene que investigar, pero no se trata de ir revisando caso a caso, porque caso a caso hay muchos, hay cientos, miles de caso a caso históricamente. Es darle un punto a este lugar en el que entendamos que estamos hablando de comunidades distintas que se tienen que encontrar. Y para que encontrarse no puede haber una visión desde una sobrepuesta a la otra. Tiene que haber conversación horizontal de iguales en la que pongamos sobre la mesa qué es lo que piensa tu comunidad dentro de su diversidad, qué es lo que piensa esta otra comunidad representada también por diversos partidos políticos, parlamentarios, en fin. Y eso es lo que a mí me importa, que se asuma esto como un problema político y se avance en esa línea y se deje de la casuística judicial, la casuística criminal, la casuística del caso a caso. Porque que eso es tal mucho vez más sería complejo esto. que eso. Tal vez esto sería un caso a caso, porque se llama Celestino Córdoba, debería fallar de una manera la Corte No, Suprema. porque estamos, insisto, en un tratado internacional Pero y es que no cuando sabemos tú... los argumentos de los jueces por qué rechazaron el... No lo sabemos. Solo no sabemos lo sabemos. el de minoría. Exactamente, y no- por eso yo insisto que esto debe tener un componente de Estado, de nación, de gobierno, en este caso que es el representante del Estado, que diga cuál es desde dónde vamos a enfrentar esta realidad, desde dónde vamos a mirar esto que se está solicitando a través Sí. de la justicia, porque además Pero yo no partí sabemos diciendo si que no sé qué es no es lo el que minuto en todo dice caso. el recurso de amparo, no sé si Por eso. incorpora la visión del Tratado Internacional, pero a mí eso es lo que me preocupa, sobre todo porque cuando como país entonces decidimos desde qué manera vamos a enfrentar eso, me parece que lo que hacen los tratados internacionales es incorporar esa perspectiva, es decir, hay pueblos distintos, es incorporar la partida de derecho respecto de cómo tú vas a considerarlas a las comunidades y los pueblos originarios. Sí, tal vez también, no sé, tiene que ver por el delito que está condenado, debe haber mucho antecedente que desconocemos en este momento. Mira, aparte que una cosa interesante es, esto no es solo en la Corte Suprema en particular, pero también tiene que ver con ahí el abogado, el doctor en Derecho, Javier Saujuria, escribió hace no mucho rato una investigación en torno a la politización en los casos del Tribunal Constitucional. Y cómo efectivamente, por mucho que se habla que se legisla en derecho, la visión política está y la presión política está muy incorporado dentro de los fallos. Bueno, claro, eso lo hemos Y visto. eso, claro, y probablemente aquí atraviesa lo mismo. Entonces, si esto es una mirada política, también me parece que la mirada política debe ser la de apuntar a resolver el conflicto actuando de una manera distinta a la que se ha actuado históricamente desde Chile hacia los pueblos originarios, que es de opresión, que es de... comillas, pacificación, le han cambiado el nombre, pero todo tiene que ver con que se comporten como uno quiere, que formen, y me parece que a esta altura tenemos suficiente información, evidencia y además como apoyo social para entender las problemáticas de otra manera. Son las 12:13 de la tarde, estás en Estación Central, vamos a los titulares.